noches, les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde la casa pastoral de Ministerio Viva la Familia. Es una bendición poder compartirles la palabra del Señor y quiero invitarles a hacer una oración, no sin antes agradecer a Dios, a mi hija Sayan Yamilet, quien está con un servidor aquí en estos momentos, de una manera diferente. Esperamos que sea de bendición y que podamos estarlo haciendo bien para la gloria del Señor. Ok, aquí tenemos nada más unos pequeños detalles, así que le pedimos su comprensión. Vamos a hacer una oración en estos momentos, no sé si más o menos. Ok, vamos a invitarles a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, permite que podamos hacer esta transmisión, Señor, sin interrupciones. Ayúdanos, danos la sabiduría, el entendimiento, la gracia tuya, Señor, para que todo salga bien en el nombre de Jesucristo. Señor, y salva a aquellos que tienes que salvar, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué me dice? ¿Estamos bien? Muy bien. Ok, mientras la hermana Yami nos está ayudando con la transmisión, quiero decirles que comenzamos el día de ayer el tema de la conquista del alma y hablamos de las 7 áreas del alma que debemos conquistar, que hablamos del intelecto, los sentimientos, la mente, las emociones, la voluntad, el carácter, el temperamento. Y entonces leíamos un texto en Proverbios capítulo 16, verso 32, en una versión llamada Tequín de: aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. Aquel que gobierna su temperamento es mejor que el que captura una ciudad. Fíjese qué interesante esto. Entonces, hablamos ayer de Sansón y hablamos cómo Sansón reveló su debilidad a una persona, a una mujer en este caso, y entonces esa debilidad lo llevó a ser traicionado, y las consecuencias fueron que vino a ser cautivo de sus enemigos, quedó ciego, fue burlado y luego de eso murió. Entonces Sansón no logró conquistar su lengua, y entonces él hizo declaraciones que no debía haber hecho. Por otro lado, pues, y ahí en ese mismo sentido, hablamos de la lengua y cómo la Biblia dice que el hombre puede domar fieras, pero no puede domar o dominar su propia lengua, es incapaz de dominar la lengua. ¿Por qué? Porque, hermanos, la lengua dice que está, hermanos, inflamada por el mismo infierno. Voy a leerles algunos textos que tienen que ver con esto. Dice la Biblia en Santiago 3:2, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces necesitamos nosotros dominar, hermanos, nuestra lengua. Si dominamos nuestra lengua, podremos llegar a la perfección. Eso es importantísimo. Entonces, como hijo de Dios, estamos en un proceso de evolución y el Señor quiere llevarnos al perfeccionamiento. Pero, hermanos, eso no lo vamos a poder hacer a menos que sea con la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos está conquistando cada día. Hoy vamos a empezar con esta diapositiva de Jonás. Y fíjese usted aquí, hermanos, usted va a encontrar ahí el nombre de Jonás, ¿verdad? Luego aquí aparece una flecha porque
esa flecha, ahí vamos a poner dos o tres puntos que tienen que ver con la vida de Jonás. Jonás fue un profeta de Dios. Jonás no logró conquistar tampoco su alma. No quería ir a Nínive. Tampoco entendía el mensaje que predicaba. Esto lo vamos a ir viendo. Y resulta que Jonás se enoja con Dios y pide la muerte. Entonces, hermanos, en Jonás capítulo 4, versos 3 y 4 dice: y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, dijo Jonás, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿Tienes acaso razón para enojarte?, le dijo Dios. Entonces, hermanos, Jonás era una persona que se dejaba dominar por la ira, por el enojo. La ira o enojo, hermanos, es un mal que al no ser conquistado nos puede traer grandes problemas externos. Es un problema interno, pero, hermanos, nos va a traer problemas externos. Entonces, la gente que usted la ve que están enojados, que andan molestos, que se airan, o que nos airamos, es porque tenemos conflictos en nuestro interior. Entonces, comencemos a hablar un poquito acerca de Jonás. Volviendo pues a nuestro texto base, solo que considerándolo según la traducción de la versión Palabra de Dios para Todos, podemos ver otro aspecto de la conquista de nuestra alma. Proverbios capítulo 16, verso 32, dice: es mejor ser paciente que ser soldado fuerte, y es mejor dominar la ira que dominar toda una ciudad. Entonces, hermanos, aquí nos está hablando pues que la paciencia hace de nosotros soldados fuertes. Si dominamos la ira, hermanos, entonces seremos verdaderamente personas o soldados de Dios, que estamos dominando no una ciudad, sino que nuestro temperamento, nuestro carácter. Entonces, aun cuando la palabra nos permite airarnos, también la escritura nos advierte, hermanos, de permanecer. Porque mire que la permanencia, hermanos, de la ira o del enojo nos va a conducir al pecado, el cual puede dar lugar al diablo, le puede dejar la puerta abierta a nuestro enemigo. Y usted sabe que el diablo no anda jugando a ver, hermanos, a ver si puede. Él busca la manera de matar, hurtar y de destruir. Por eso Efesios capítulo 4, verso 26 y verso 27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. A veces, hermanos, se nos van las patitas, pero necesitamos nosotros, hermanos, dominarnos. Debemos tener otro de los grandes problemas internos que generalmente nacen en el corazón del hombre es la ira o el enojo. Es un mal, hermanos, que al no ser conquistado nos puede traer grandes problemas externos. Esto es muy, muy, hermanos, importante. Es primordial. Es de vital importancia. No podemos hacer como que no nos importa este punto, ¿verdad? Porque la ira no depende de su marido, ni de su esposa, ni de sus hijos, ni del vecino, sino que es algo que traemos en nuestro interior. No podemos depender, nuestras emociones no pueden depender, hermanos, de los demás. Es que la culpa no es mía, pastor, la culpa es de mi marido, que nada más me hace enojar. No le hace enojar. Usted es enojón.
es que hermano, mi mujer viera cómo me hace enojar. No, es usted el que no ha tenido esa capacidad de dominar su temperamento, su carácter. Y eso lo estamos hablando precisamente en este tema. El que no conquista, hermanos, su carácter, el que no tiene el dominio, el gobierno sobre sí mismo, se va a meter en conflictos muy graves o muy grandes. Y uno de esos conflictos, hermanos, es que Cristo va a venir. El Señor va a venir pronto. Y no sea que no nos encuentre preparados. Hay un texto que dice, estarán dos en una misma cama. Uno será llevado y el otro será dejado. Entonces vemos en la Biblia ejemplos de grandes personajes, siervos de Dios, incluso ministros del Señor, que en algún momento, hermanos, al no haber conquistado su alma en esta faceta, truncaron su carrera ministerial. Tal es el caso del profeta Jonás, quien a causa de su enojo sin causa le termina pidiendo al Señor que lo mate. Hermanos, Jonás, capítulo 4, verso 3 al 4, dice, y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Hermanos, Jonás era un profeta terco, enojón. El Señor le dijo, ve a Nínive. Y no agarró para Nínive, sino que se fue hacia otro lado. Hay gente que Dios los ha llamado a predicar, los ha llamado a servirle, hermanos, pero no quisieron hacerlo y la vida no les ha sonreído tampoco. Entonces, a veces somos tercos y nos enojamos con Dios. Hay gente que está amargada contra Dios. Jonás, después de que Dios tuvo que usar un pez grande para a que él hiciera la voluntad de Dios, entonces, hermanos, fue que él fue a predicar a Nínive. Pero después que predicó en Nínive, el mensaje no lo entendió, porque el mensaje decía, dentro de 40 días, Nínive será destruida. No había entendido que habían 39 días de misericordia. Hermana y hermano, nosotros necesitamos tener misericordia de aquellos que se han apartado y aquellos que van a venir al Señor aún siendo lo peor. A veces nos quedamos viendo, ¿verdad? Aquellos que vienen y que sabemos su vida y decimos, ay Dios, ¿cómo son esa gente? Y se atreven a venir a la iglesia, uy, son lo peor. Pero hermana y hermano, usted y yo no éramos blancas palomitas. Nosotros también cometimos errores. Si no, mire un poquito para atrás, mire usted por favor su pasado, el ayer, y se va a dar cuenta que usted y yo hemos cometido muchos errores. Entonces, Jonás era un hombre iracundo, enojón, y luego que se enojó, hermanos, se fue y se puso allá en lo alto de un cerro a ver a qué hora caía el juicio. Y como no cayó, se enojó tanto con Dios que le pidió que le quitara la vida. Hay gente que está enojado con Dios y dice, yo ya me quiero morir, ya no quiero vivir. Dios no me escucha, Dios no me oye. Y tal vez los que no han oído a Dios hemos sido nosotros. Dios nos ha estado hablando por mucho tiempo, por medio de estas prédicas. Cada vez que usted oye la palabra de Dios, cada vez que usted enciende su celular y mira ahí una palabra, un mensaje, una predicación, una enseñanza, hermana y hermano, ahí el Señor nos está hablando para que conquistemos nuestra alma. Dejemos de buscar, hermanos, los errores de los demás y dejemos de buscar, hermanos, las causas de nuestros errores, las causas de nuestras fallas en los demás. Si usted sigue culpando, por ejemplo, a su padre o a su madre porque usted es así, está equivocado. Usted
tiene el control de su vida, no su papá ni su mamá, porque puede ser que ya ni existan ellos en esta tierra. Entonces, no son los vecinos, no es el jefe, no es la jefa. Somos nosotros los que tenemos un problema con nosotros mismos. Necesitamos conquistar nuestra alma, el intelecto. Necesitamos conquistar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro carácter, nuestra mente. Tenemos que conquistar los pensamientos malos y agarrarlos y echarlos fuera de nuestra mente, no permitir que nos manejen a su antojo, porque hermanos, si permitimos que nuestra alma, nuestras emociones sean las que nos dirijan, estamos perdidos. No vamos a irnos con el Señor. No, cuando digo que estamos perdidos no quiere decir que usted pierde su salvación, aunque si se aleja del Señor, sí. Pero mi amada hermana y hermano, Cristo viene pronto. Y dice la Biblia, ¿qué haremos si vienen a pedir a nuestra hermana para casamiento? ¿Qué vamos a hacer si viene Jesucristo y pide la iglesia para irse ya a las bodas del Cordero? Y dice Cantar de los Cantares, tenemos una hermana que no ha desarrollado sus pechos, una hermana inmadura. Tenemos una hermana que no ha madurado, que no se ha perfeccionado, que sigue siendo inmadura. ¿Qué haremos si Jesucristo viene? Entonces es importante este tema de conquistar nuestra alma. Ahora vamos a hablar un poquito de Eliseo. Eliseo, hermanos, fue un gran profeta de Dios. Dice que fue sucesor de Elías, nada más y nada menos que del gran profeta Elías. Pero Eliseo, hermano, era un hombre enojón. Dice la Biblia que se enojó con un rey por la falta de esfuerzo de aquel rey. Y yo quiero decirles, hermanos, hay gente que no se esfuerza para nada, todo lo quieren en bandeja de plata, todo lo quieren fácil. Y yo lo veo y digo, ay, cuando alguien dice, es que no se puede, yo digo, ay, Padre Santo, pero no me voy a poner a discutir, ni le voy a poner a regañar, porque ese asunto ya le corresponde a esa persona. Entonces, hermana y hermano, cuando alguien dice, no es que no fui a la iglesia porque me sentía yo mal, pero ¿cómo van al hospital cuando se sienten mal? Eso está mal. Estoy tratando ¿cómo se llama? De hacer un verso. Entonces, fíjese bien lo que le estoy diciendo, pero no me voy a poner a enojar. Pero Eliseo, hermano, Eliseo, ay Padre. Segunda de Reyes 13:19 dice, y el hombre de Dios se enojó con él y dijo, deberías haber golpeado 5 o 6 veces. Entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo. Pero ahora herirás a Aram solo 3 veces. Pero ese texto dice, y el hombre de Dios se enojó con él. Segunda de Reyes 13:20. El verso que sigue, el que acabamos de leer ahorita es el Segunda de Reyes 13:19, donde se enojó Eliseo. En el verso 20 dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. ¿Cómo terminó su vida Eliseo? Enojado. ¿Cómo terminó su ministerio? Enojado. Entonces, este ejemplo, el del profeta Eliseo, quien terminó su ministerio y su vida enojado, es un ejemplo, hermano, verdaderamente, ya si no lo entendemos, pues entonces sí tendremos que usar manzanitas para enseñarlo. Segunda de Reyes 13:14, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. El verso 15, y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas.
Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Aquí está haciendo un acto profético Eliseo. Para aquellos, ¿verdad?, que no creen en los actos proféticos, aquí vemos un acto profético. Segunda de Reyes 13:18, y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, les dijo: golpea la tierra. Y fíjese que el rey, dice la Biblia, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Segunda de Reyes 13:19 sigue diciendo: entonces el varón de Dios, enojado contra él, hermano, Eliseo se enojó, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora, solo 3 veces derrotarás a Siria. Y el verso que sigue dice: y murió Eliseo y lo sepultaron. Murió enojado, hermano. Hermano, uy, están los hermanos ahí en la transmisión. ¿Sí? Murió enojado. Dice la Biblia que él estaba enfermo. O sea que, hermana y hermano, déjeme decirle que ¿qué tal y esa enfermedad con la que, pues, dice la Biblia que iba a morir? Fue, el enojo fue la gota que derramó el vaso. Y murió Eliseo y lo sepultaron. A lo mejor todavía no iba a morir, a lo mejor le quedaba un poco de tiempo todavía, ¿verdad? Pero murió. Y murió enojado. Hermana, hermanos, ¿cuánta gente están en los hospitales por guardar rencores, odio, por un enojo que han almacenado por años? Gente enfermos, y no se puede orar. Yo puedo orar, el mejor predicador del mundo puede orar por los hermanos y hermanas. El siervo de Dios que usa con el don de sanidades puede orar por usted, pero mientras no domine su carácter, no dominemos nuestra ira, no dominemos nuestro temperamento, no vamos a tener sanidad. Perdón, pero ni los medicamentos pueden hacer nada. Usted se va a enojar conmigo, espero que no, porque entonces el tema no está dando resultado, ¿verdad? Pero hermanas y hermanos, es importante que nosotros aprendamos a dominar nuestro carácter. Yo me puedo enojar, pero no debo agredir. Y lo estoy aprendiendo. Yo me enojo, pero trato de no darle rienda suelta a mi carácter, a mi temperamento. Vamos a hablar un poquito de Moisés. Mire, Moisés, hermanos, fue un gran libertador, profeta, pastor, poderoso en hechos. Imagínense, hermanos, que Dios lo usó para abrir el mar rojo. Dios lo usó para subir, hermanos, y estar 40 días en su presencia. Y luego volvió a subir 40 días y Dios con su propio dedo le escribió las tablas de los mandamientos. Hermanas y hermanos, pero Moisés, enojado, quebró las tablas que eran originales, hermanos, que Dios había hecho con sus propias manos. No conquistó su carácter, lo había conquistado por un tiempo, porque mire, Moisés era muy enojón. Cuando un día le estaban pegando a un israelita, lo estaba maltratando un egipcio,
y agarró Moisés y lo tundió a golpes. Mató al egipcio y le enterró entre la arena. Luego de eso, cuando huyendo, hermanos, de Faraón, dice la Biblia que llegó a un lugar donde estaba Séfora, la que iba a ser su esposa, y unos pastores estaban molestándolas. Y agarró Moisés y también les dio su tate quieto a esos pastores y huyeron. O sea que Moisés, hermanos, era un hombre de verdad que de un carácter, decimos, fuerte, pero la verdad es que tenía problemas con su carácter. Y cuando tiene el encuentro con Dios, este hombre fue moldeado y conquistó su carácter por un tiempo, pero se doblegó ante la ira. No entró a la tierra de las promesas, no entró a la vida abundante, no conquistó, hermanos, Canaán. En este caso necesitamos conquistar nuestro carácter para poder conquistar las promesas que Dios tiene para nosotros, hermanos. A veces yo me pregunto, Señor, ¿por qué no logramos aquellas cosas que tu palabra nos dice? Porque hay gente que yo quisiera que tú lo sanaras, Señor. Y tal vez esta noche el Señor nos está dando una respuesta. Moisés fue un gran hombre de Dios que al final de su carrera, hermano, no pudo ser conquistador de Canaán, de la tierra prometida. Entonces, antes de ir hacia la tierra de Canaán, debemos, hermanas mías y hermanos míos, debemos ir en pos de conquistar nuestra alma. Antes de ir en pos de lo macro, de lo grande, debemos ir en pos de lo micro, de lo pequeño. Y a eso se le llama la conquista de nuestra alma. Entonces vamos a hablar un poquito de Moisés. Lo que yo le acabo de presentar ahorita es un resumen. Uno de los grandes ejemplos en la Biblia de un gran hombre de Dios que al final de su carrera no pudo ser conquistador de Canaán, o sea, la tierra prometida, es Moisés. Moisés, hermano. Wow. Esto a pesar de que había sido el instrumento que Dios había utilizado para sacar a su pueblo de la esclavitud. Mire, acá en esta diapositiva, en la siguiente dice, el que había conducido al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Hermanos, 40 años en el desierto. Y siendo un hombre paciente, un hombre que se sujetaba a Dios durante 40 años, caminando hacia una meta, pero en un momento de ira, en un momento de enojo, desobedeció al Señor y obró mal delante de él, y a causa de su temperamento, hermanos, perdió mortalmente. Un temperamento que no había sido conquistado